Damas y caballeros, con ustedes maravilloso y espectacular es el mundo visto a través de la historia de las ciudades, de sus territorios. Con ustedes en este programa de las historias de la ciudad nos acercamos. Una introducción, por favor. ¿A dónde quieres introducirte esta vez? A la provincia de Burgos. ¿Cómo hacemos para entender su historia y su trayectoria si es muy vasta? Es que la historia de la capital de Burgos en España es muy vasta. ¿Y por qué no hablan de Madrid? ¿Y por qué es que no me han hablado todavía de la capital Madrid en España? ¿Y por qué si me hablan de la capital de los Burgos? Hombre, de ahí procede todo. Muy interesante, ¿no? Que no siempre fue la capital de España Madrid, sino que fue la capital Burgos, donde estuvieron los capitanes, ¿no? Donde estuvieron los reyes católicos. Y que con ello, que de ahí surgió entonces los derechos humanos, bueno, de ahí surgen las leyes de la ciudad de Burgos, para que cuando llegara la conquista en América, surgiera todo en orden, como si fueran a colonizar. ¿De dónde saldrían a colonizar América? De España, no, de la provincia de Burgos. Ya nos ubicamos. Por fin llegamos. Y entonces, los municipios de España, bueno, está bien que los llamen entonces comunidad autónoma. Bueno, si los quieren llamar comunidad autónoma a los municipios, pero ¿qué tienen los municipios en España? Tienen las bases del régimen local. Las bases del régimen local. Nacional no, local. Tienen esa entidad local y es básica, esa entidad local es básica. Y tienen también una organización territorial del Estado. Están diciendo que tienen como base una organización territorial del Estado. Es un municipio que tiene personalidad jurídica y que tienen cómo cumplir las normas que se establecen. Tienen esa capacidad para cumplir las normas. A eso nos acercamos. Por eso, Burgos tiene como importancia su ubicación, que queda en el centro, en el norte de Europa. Y le rodean dos ríos. El río Duero y el río Bañuelo. Oiga, el río Duero hace relación a la ribera del Duero. Hace relación también a, no solamente a la ribera del Duero, de donde viene una región vitivinícola, sino también del río Bañuelo, que es un afluente del río Duero, de donde también surgen una localidad de la provincia de Burgos llamada Baños de Valdearados. Baños de Valdearados queda entonces un poquito más arriba de la ciudad o del territorio llamado Aranda de Duero. Son los lugares más cercanos, más importantes. Y a ello nos hemos acercado a la provincia de Burgos, que es la capital de la prehistoria, y también a sus alrededores. Venga, esta es la segunda parte. Vamos a ver cómo nos va con esta segunda parte. Oiga, ¿y desde cuándo es esto de los Reyes Católicos en la provincia de Burgos? Desde el año 1230. ¿Y desde cuándo son las leyes de Burgos que parten de Burgos para colonizar España, América? Pues en el año 1512. Ya nos estamos acordando de Burgos, que de ahí salen las leyes. Las primeras leyes de la monarquía hispánica parten de la provincia de Burgos, en el año 1512. Y luego resulta siendo importante porque es la primera capital
de la comunidad autónoma de España llamada Castilla y León. Ah, wow. Esto suena muy, muy bien. Esto me suena muy, muy bien. Sigamos. Sí. Miren, es que la ciudad de la provincia es también la capital. Se llama igual. Tienen el mismo nombre. Provincia, capital. Se ubica al centro de la provincia de Burgos. Entonces la capital se encuentra en el centro de la provincia de Burgos. Y consta de 244 kilómetros de distancia de Madrid. ¿Cuál es la distancia entre la provincia de Burgos y Madrid, la actual capital de España? Es de solo 244 kilómetros. ¿Sí? Burgos se sitúa cerca a qué? Se sitúa tan solo a 91 metros cerca de Palencia. Se sitúa tan solo a 127 metros. ¿Metros o kilómetros? ¿Metros o kilómetros? Bueno, 127 metros de Valladolid. Kilómetros. 127 kilómetros, cuidado. 142 de Soria. 197 de Segovia. Y 244 de Madrid. Burgos es elegida capital. ¿Gracias a quién? A ver, ¿quién fundó la ciudad de Burgos? Esa es una información importante, la cual no es la misma que quién eligió a Burgos por capital. Una cosa es el que fundó la ciudad, cuál es el señor que les voy a decir el nombre, de apellido Rodríguez. ¿Quién fundó la ciudad de Burgos? ¿Qué conde funda la ciudad? Pues la ciudad fue fundada por el señor Diego Rodríguez de Porcelas en el año 930. Una cosa es este conde que fundó la ciudad y entonces desde ahí fue la capital del condado de Castilla, porque fue un conde el que fundó, el señor Diego Rodríguez de Porcelas. Fundó la ciudad y quedó la capital del condado de Castilla. Pero otro señor fue el que eligió a Burgos por capital, el señor Fernando I, rey de León, no rey de Castilla, rey de León. El señor Fernando I también escogió a Burgos por capital. Era el rey de León, formando así, formado también por el rey de Castilla. Entonces Fernando I hizo lo mismo que Diego Rodríguez de Porcelos, el conde del reino de Castilla. Pues Fernando I del reino de León también eligió a Burgos por capital. ¡Wow! ¡Qué interesante, joder! Sí, así es. Entonces tenemos que Burgos es importante, una comunidad autónoma, Castilla de León, una extensión del municipio de ¿cuántos kilómetros cuadrados? 107, 107 kilómetros cuadrados. Tiene por importancia también el Cerro de San Miguel. Sí, sobre el nivel del mar. Tiene 932 metros sobre el nivel del mar. Son metros sobre el nivel del mar. 932 metros. Un cerro a 932 metros sobre el nivel del mar. Es que la provincia y la capital de Burgos se encuentra ubicada en el centro norte de Europa. Sí, ya sabemos que es un paso obligado para cualquier lado. Para ir a Francia, para ir al País Vasco, para ir por el camino de Santiago de Compostela. Un punto de partida y también tiene dos principales accesos, eh, accesos a la ciudad de Cantabria. Entonces nos están hablando de un punto estratégico para lugares de destino y para poder llegar al acceso de Cantabria a Cantabria.
Hay un valle llamado el Valle de Arlanzón. Ahorita corrijo ese nombre, Arlanzón, que tiene una ocupación importante, pues tiene desde tiempos remotos 15 kilómetros de casco urbano. Ahí se va a encontrar lo que han llamado los históricos yacimiento de Atapuerca. El yacimiento de Atapuerca queda pues en el valle de Arlanzón y aquí es la cuna del primer europeo. ¡Ay! Cuna del primer europeo en el yacimiento de Atapuerca. Atalapuerca. Allí es la cuna del primer europeo. Es un asentamiento importante. Arlanzón. El Arlanzón. El yacimiento de Atapuerca es la cuna del primer europeo, del primer Homo sapiens. Eso es mucho decir. El asentamiento importante, Arlanzón, que bueno, sabemos que hay villayernos, morquillas, del oeste al este. Antonino, que está también, hay una buena distribución de asentamientos. ¿En dónde? En el yacimiento de Atapuerca. Yacimiento de Atalapuerca. Atapuerca. Hay una distribución de asentamientos. ¿En dónde? En la cuenca de Arlanzón. Cuenca de Arlanzón. Pues ahí ocurre el yacimiento de la Atalapuerca, ¿no? Atalapuerca. Especies, muchas especies de hombres antecesores del Homo sapiens. Imagínense cuál es. Estamos hablando del Pleistoceno inferior llamado el Homo sapiens, no, Homo antecesor. La especie humana del Pleistoceno inferior llamado el Homo antecesor. La especie humana del Pleistoceno medio llamado el Homo heidelbergensis. Los que leen la Biblia saben que eso es un punto estratégico del territorio. Homo heidelbergensis. Es del Pleistoceno medio, el Homo heidelbergensis. Esta especie humana del Pleistoceno superior es el Homo neanderthalensis. Y luego de estos tres, del Pleistoceno inferior, del Pleistoceno medio, del Pleistoceno superior, viene el Homo sapiens, que sería entonces el Homo cero. Y esto es historia de la prehistoria. Entonces, de este yacimiento de Atapuerca, la cuna del primer europeo, sí, en el valle de Arlanzón, la cuenca de Arlanzón, se pueden entonces entender los orígenes del origen neolítico, que está del siglo VI al siglo IV. Está el origen calístico, que es el siglo III. Está el siglo de bronce, que es el siglo II. A eso nos estamos acercando, a una ciudad de asentamientos importantes en Burgos. Burgos, ciudad de asentamientos importantes, porque nos hablan fácilmente de la edad de bronce, de la edad de hierro, de la segunda edad de hierro, con algunas evidencias de la cultura de los celtas, celtas iberios, los celtas en Iberia. Y entonces el Cerro del Castillo, San Miguel, es un punto importante en la ciudad de los asentamientos más importantes, que es la provincia de Burgos. Provincia de Burgos, como la ciudad de los asentamientos importantes. Muy bien, entonces sigamos. Vamos a encontrar lugares importantes. El castillo de Burgos data
del año 3230 al año 70. Del 3230 hasta el año 70. Del 2400 hasta el año 110. Están hablando de la edad de bronce, también están hablando de la primera edad de hierro. ¡Wow! Entonces los historiadores, ¿qué es lo que ven? Que en el castillo se encuentran rasgos, una dotación de rasgos radiocarbónicos. Entonces se toma el registro del radiocarbónico y a esto se le va a ver una curva de calibración, dependiendo de la curva de calibración. ¡Wow! Entonces a esta curva de calibración le van a hacer un estudio de recalibrado y debe cumplir con un 95% de contenido, de rasgo del origen. Entonces, ya vemos que se encuentran conjuntos monumentales en los castillos de Burgos que datan de la edad de bronce y de la edad de hierro. ¿Y cómo saben esto? Pues dependiendo de la temperatura. También, dependiendo de la temperatura. Pueden estar a 14 grados centígrados. Para entonces conocer cuál es esa dotación radiocarbónica. Para después saber la curva de calibración. Y estos son solamente registros que se pueden encontrar en el Cerro de San Miguel, en el Cerro de Castillo de San Miguel. Pues ahí están estos conjuntos monumentales que datan también del Neolítico, del Calicolítico, de la Edad de Bronce, de la Edad de Hierro. Hay cuevas también en la Sierra de Atapuerca. Entonces estamos hablando que Burgos definitivamente es la ciudad de los acontecimientos, de los asentamientos históricos más relevantes. Porque encontramos también no solamente un cerro de San Miguel, sino también encontramos las cuevas de la Sierra de Atapuerca. Atapuerca. Ahí, en la cueva de la Sierra de Atapuerca, donde se van a encontrar entonces registros de conjuntos monumentales en el castillo de Burgos, que van a datar desde la Edad de Bronce, la Edad de Primera y Segunda Edad de Hierro, también épocas neolíticas y el calcolítico. Todas estas tienen un nivel muy importante. Tenemos mucho que contarles a ustedes. Es una ciudad de una configuración lineal. Ya estamos ahí hablando de una configuración lineal gracias a los dos ríos, al Duero y al Bañual, al Duero y al que hace relación a la ribera del Duero y al río que hace relación al Baños de Valdearados. Dos ríos que están bien rodeados por parques. Se hace entonces una relación de una ciudad de Burgos como si fuera una ciudad de una configuración lineal que está siendo extendida del norte al sur, no, del este al oriente, del este al oeste, del oriente al occidente. Y por eso se habla de los ríos, porque entonces estos ríos irían del oeste al oriente por el valle de los ríos. Entonces van por el río y encuentran ¿qué? El valle de del Arlanzón. Bueno, van por el río y encuentran el valle de Arlanzón. Y esto nos lleva a ¿qué? A que en el valle de Arlanzón van a encontrar un casco antiguo, van a encontrar un acervo monumental, que ha sido reformado el siglo XIX, que ha sido reforzado y mantiene un patrimonio arquitectónico y ambiental muy relevante. Un lugar sitio especial es el Alfoz de Burgos, el Alfoz de Burgos, como si fuera una pequeña población que ha crecido dentro de los cascos históricos, una pequeña población llamada el Alfoz de Burgos, como una aldea, el Alfoz de Burgos como una aldea, una pequeña población, que no ha sido posible que crezca
dentro de los cascos de Valladolid, de León y de Salamanca, para encontrar el alfoz de Burgos. Interesante. ¿Y qué? Danos más historia de Burgos, por favor. Claro que sí. Tenemos que el señor en la Edad Media, Alfonso III, intenta detener el avance de los musulmanes. Entonces envía a Diego Porcelos a levantar una fortificación, y esto en el cerro que queda al lado del río Arlanzán. Entonces, Alfonso III, para evitar el avance de los musulmanes, le dice a Diego Porcelos que levante una fortificación. ¿En dónde? En el cerro que queda al lado del río Arlanzón, para crecer en lo estratégico. Entonces reúne también el señor tiempo después, el señor Fernán González reúne gobierno y los condados de Burgos. Entonces están hablando que la historia de Burgos es una historia interesante porque en la Edad Media, entonces se iba a hablar de un gobierno, sí, pero de los condados de Burgos. Y dentro de los condados de Burgos vamos a encontrar las palabras de Lara, Cantanón, Cerezo y Alaura. Son los nombres de los condados de Burgos. Y esto hace relación también a la forma de gobierno. Existen entonces esas aldeas llamadas el Alfoz de Lara o el Alfoz como tal. Alfoz de Burgos. El Alfoz de Burgos como una pequeña aldea que no ha podido extenderse. También tenemos el Alfoz de Lara. El Lara queda dentro de los condados de Burgos. El Alfoz de Lara es un conjunto de comunidades dentro del Valle de la Sierra, dentro de Burgos, una cuenca alta del río Arlanzán. Algunas ciudades españolas fueron fundadas después de que fue fundada la provincia de Burgos. Una de ellas es la ciudad de Bilbao y fue fundada por Fernando IV. Fernando IV de Castilla, en el año 1301, fundaría una hija de Burgos, una ciudad hija de Burgos sería Bilbao. ¿Qué tal esa historia? ¡Qué belleza de historia! Que de una provincia de Burgos surgiera una ciudad hija llamada Bilbao. Bilbao. Así es. Tenemos más historia para ustedes. Es que hay historias muy llamativas. Tenemos como relevancia siempre el nombre de Alfonso. Alfonso III, Alfonso VI. Vamos a hablar entonces de lo que ocurría después de Alfonso III cuando intentaba detener a los musulmanes, que le dijo a Diego Porcelos, levantaron un fortín para detener a los musulmanes. ¿En dónde? En el cerro de Arlanzón. Luego tenemos, entonces, acercándonos a Alfonso VI, venimos de Alfonso III, nos acercamos entonces a la historia, en el año 1071. ¿Qué pasaba en la provincia de Burgos? Encerró en Burgos a su hermano García, el señor Sancho. Sancho encierra a su hermano García para arrebatarle el reino de Galicia. Entonces imagínense, usan como cárcel el territorio de Burgos para que Sancho se quede con el reino de Galicia, encerrando a su propio hermano. Luego llega Alfonso VI. Alfonso VI de León de Castilla, en el año 1074, tras morir Sancho, cede su palacio de Burgos
para la iglesia. Entonces el señor Fonso, después de la muerte de Sancho, cede el palacio de Burgos para la construcción de la Catedral de Santa María. Eso ocurre muy a menudo en los palacios, en los castillos, que llega el rey diciendo, no, esto no es un hotel, el castillo no es un hotel, es un fortín, es una fortaleza que ayuda a la defensa nacional. Entonces decide finalmente que su palacio lo cede a la iglesia para que construyan en él una catedral, como lo hizo el señor Alfonso VI, que cedió el palacio de Burgos para la construcción de la catedral de Santa María. Las hermanas, entonces, señor Alfonso, vienen a ser importantes. Bueno, que Alfonso VI de León de Castilla, el señor Alfonso VI de León de Castilla en el año 1080, convocó a un concilio general de sus reinos, declarando que la abolición de la liturgia hispánica. Entonces, ¿qué más hizo Alfonso VI? Imagínense que el Alfonso VI de León de Castilla, convocó un concilio. ¿Y para qué? Para declarar una abolición de la liturgia hispánica, para entonces tomar la liturgia romana. Dame el favor. Entonces Alfonso VI, León de Castilla, convocó un concilio para declarar que la abolición de la liturgia hispánica, para tomar de por sí la liturgia romana. Fue lo que hizo Alfonso VI cuando subió al poder. Todo esto nos habla de la particularidad del pensamiento de los dirigentes. Sí, cómo fue que de una provincia surgiera una ciudad hija llamada Bilbao. ¿De dónde sale Bilbao? La provincia de Burgos. ¿De dónde salen los reyes católicos y la colonización de América? Pues de la ciudad de Burgos. Venga, esto sí es fascinante, joder. Tenemos más todavía, es que todavía hay mucha historia para la provincia de Burgos. Para todos los burgueses, que diga, para los que amantes de la historia. En el siglo XVI, ¿qué pasaba en la Edad Moderna? ¿Qué pasaba? Bueno, es un siglo donde nace el desarrollo agrícola. Se dedican, por supuesto, también a las funciones comerciales. Imagínense una provincia rica en el cultivo y en la producción, bueno, de la uva. ¿Cómo no se iba a dedicar de lleno a la agricultura y al comercio? En el siglo XVI, la provincia de Burgos explotaría al máximo su condición y sus ventajas geográficas. A esto ante la conquista militar de Navarra por Castilla. Sí, pues el duque del Alba, que en las cortes castellanas, en el año 1515, bueno, procuraría entonces llegarse al poder, pero en el siglo XVI realmente vendría la decadencia. Es así, afrontan la decadencia, donde también vienen las guerras de los Flandes, afrontan las pestes. Entonces en el siglo XVI vino la decadencia y las pestes desarrollaron, bueno, un marco y también las vías de comunicación se aislaron hasta el siglo XVIII. Del XVI al siglo XVIII fue esta decadencia y las pestes que definitivamente dañaron las vías de comunicación, aislando hasta el siglo XVIII, con el despotismo ilustrado y la edad contemporánea. Más que más hubo, bueno, tenemos que en el siglo XVI la decadencia por las guerras de Flandes, por las pestes, también por el descubrimiento de América, también por el centralismo de las monarquías absolutas, también por las circunstancias del traslado a la capital de Madrid.
Oiga, ¿y cuándo fue que trasladaron la capital de Burgos a la capital de Madrid? Fíjate que fue en el trayecto del siglo XVI al siglo XVIII, para llegar a la edad contemporánea, para llegar al despotismo ilustrado. Pues sí, en el año 1763 se repone el consulado. Hasta el año 1763 iban a reponer un consulado, sí, que sería entendido como un monopolio, que sería entendido como una escasa exportación. ¿Por qué? Porque había una escasa exportación de lana, entonces iban a implantar todo artificial. El dinero, los mercaderes, el transporte, todo vendría a ser como artificial. Pues no en vano había un monopolio y había poca fuerza de exportación, porque habían implantado artificialmente dinero, mercaderes y transporte. Pero venido el siglo XVIII y el siglo XIX, la provincia de Burgos, hay medidas para promocionar la industria. Vendrían entonces los de Cataluña, vendrían entonces los de Vasco, los del País Vasco, cerca de Francia, llamados los Vascongadas. ¿Y quiénes son los de Vasco? Pues serían los monarcas, los políticos más prestamistas y que también vendrían con políticas de protección. Entonces vinieron de Cataluña, vendrían del País Vasco con políticas de protección en el siglo XIX. Sí, y lanzarían la industria manufacturera. ¿Y qué pasaría en el siglo XIX con la industria manufacturera? Vendrían productos como los paños catalanes, vendrían productos como la vara del paño flamenca, ¿sí? Pero también vendría la explotación aplicando los aranceles a los productos extranjeros. Entonces se pusieron de un lado y de otro lado a aplicar los aranceles en los productos extranjeros. Entonces se estancaron por la protección de los productos, por la producción de extranjeros, un estancamiento comercial por culpa de los aranceles. Esto en el siglo XIX en España. Entonces, España con sus aranceles, después vinieron los países de alrededor, los holandeses y los ingleses, también con sus aranceles. Entonces los precios ya no serían lo mismo. Sin embargo, el desarrollo era importante y así fue que en el siglo XVIII, en el año 1781, aún pensarían en hacer consulados de artes y de oficios, para traer beneficio a la población, a la cultura. Traerían entonces el consulado para las artes y los oficios, pensando obviamente en una reforma urbanística, pues la agricultura y el comercio tendrían que tener su espacio. Se edifican puentes importantes como el puente de San Pablo, como lo es la reposición de los manguardos, como es el edificio del consistorio. En el corredor del antiguo, entonces, ahí podemos entender una pequeña mirada sobre la provincia de Burgos para todos los burgueses, que responde a la infinita historia que los rodea a las provincias, a las comunidades autónomas en España. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.